Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al sexto webinar Línea Directa, Diálogos Pedagógicos, 25 horas pedagógicas y plan de estudios. Gracias por estar conectados. Saludamos a quienes nos acompañan. Cynthia Gain Varas, Viceministra de Educación. Joana Abad, Subsecretaria de Fundamentos Educativos. María Belén Palacios, Subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo. Narcisa Bayas, docente de la Unidad Educativa Simón Rodríguez. Subsecretarios y directores nacionales, zonales y distritales del Ministerio de Educación. Docentes, miembros de la comunidad educativa. Gracias por estar conectados. El Ministerio de Educación, con el propósito de mantener una comunicación directa con los docentes del Magisterio Nacional, genera espacios de formación pedagógica con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Escuchemos a nuestra Viceministra de Educación, Cynthia Gain. Viceministra, la escuchamos. Gracias, María Alejandra. Buenos días a todos y a todas los que hoy están presentes en este espacio y conectados a través de nuestro Facebook Live. Bienvenidos a este nuevo martes, el sexto martes de nuestra línea directa con el Ministerio de Educación. Un saludo cordial a todos y todas quienes se han conectado esta tarde. Desde el inicio de esta administración se estableció un plan de trabajo que contiene 5 ejes y 20 acciones. Uno de estos ejes es libres y flexibles, que busca la flexibilización del sistema educativo. Desde mayo pasado se han emitido varios acuerdos ministeriales que habilitan esa flexibilidad en lo curricular y en la malla y en el plan de estudios. Podemos decir que la flexibilidad en la forma de trabajar se dio de forma natural durante la pandemia, especialmente en el confinamiento. Vamos a recordar algunas situaciones que vivimos en la educación remota cuando trabajamos horas de acompañamiento pedagógico desde la virtualidad. Un ejemplo, cuando nos conectábamos para aprender unos de otros o capacitarnos, para discutir las mejores estrategias a implementar en nuestras clases, o cuando íbamos a nuestras casas, ya no íbamos, estábamos en nuestras casas o llamábamos a uno por uno de nuestros estudiantes. Y cuando trabajábamos interdisciplinariamente con nuestros compañeros docentes para poder nivelar los aprendizajes y lograr los conocimientos requeridos. Estamos cumpliendo con lo que dice la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural respecto a las 25 horas pedagógicas, entregando una propuesta donde se las respeta totalmente y se establece que no son solo para el trabajo disciplinar, sino también para el trabajo interdisciplinar. Y en cuanto a nuestro horario laboral, también describimos las actividades que se pueden complementar en la institución y en algunos momentos desde casa, como planificar, pasar notas. Todo esto hoy nos los van a explicar al detalle las subsecretarias de Desarrollo Profesional Educativo y de Fundamentos Educativos, quienes trabajaron conjuntamente para poder dar realidad al cumplimiento de este acuerdo. María Belén, Joana, estamos aquí con todos los docentes para continuar en estos aprendizajes. Gracias, María Alejandra. Gracias también, Viceministra, por sus palabras, y vamos enseguida a dar paso a nuestra subsecretaria de Fundamentos Educativos, Joana Abad,
y a la subsecretaria de Desarrollo Profesional Educativo, María Belén Palacios. También a nuestra docente de la Unidad Educativa Simón Rodríguez, Narcisa Vallas, quienes dialogarán acerca de las 25 horas pedagógicas y plan de estudios. Les comunicamos a todos los docentes que durante la ejecución de este webinar se realizarán preguntas, por lo que les invitamos a participar activamente con sus comentarios y respuestas en el chat de esta transmisión. Asimismo, al finalizar este webinar, contaremos con un bloque de preguntas. Para ello, les invitamos a plantear sus inquietudes referentes a este tema en el mismo chat. Subsecretarias, las vamos a escuchar a ustedes entonces. Tienen la palabra. María Belén y Joana, si pueden encender su micrófono, por favor. Hola, muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto como Ministerio de Educación poder contar cuál es este plan de estudios que nosotros queremos implementar dentro de las instituciones educativas. Pensado desde esas acciones, cómo nosotros los contenidos curriculares vamos a minorar en un sentido de las posibilidades que desarrollemos más las habilidades y competencias de nuestros estudiantes. Darle también ese saludo a María Belén, a nuestra señora viceministra, a Narcisa como nuestra profe que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. María Belén. Hola, mucho gusto y muchas gracias por este espacio. Creo que es súper importante poder tener cercanía con nuestra comunidad educativa y pues contarles los proyectos en los que hemos venido trabajando conjuntamente entre las dos subsecretarías y a la vez también acoger y recoger todas las consultas que ustedes nos pueden ir generando y para eso se ha habilitado este espacio a través del chat en donde ustedes tendrán la posibilidad de irnos comentando sus inquietudes. Gracias, Narcisa, por este espacio también. Así que vamos a tener una nueva jornada muy importante también. Joa, ¿te parece si empezamos por el plan de estudios? Claro que sí. A Narcisa también quisiera darle la palabra para que se presente y un poco nos cuente esos detalles importantes que ella nos va a ayudar el día de hoy. Hasta eso yo voy a subir una presentación para poder iniciar con el plan de estudios. Narcisa, ¿está su micrófono silenciado, por favor? No le escuchamos. Gracias. Bueno, un saludo fraterno a todos ustedes, un abracito a todas nuestras autoridades, a nuestros compañeras docentes que nos honran con su presencia en esta tarde. Y pues estamos aquí para dialogar, intercambiar ideas, compartir. En la unidad educativa Simón Rodríguez se ha venido trabajando, como ustedes conocen de cerca, es una institución educativa que ofrece educación técnica y pues hemos venido trabajando, somos unos de los pioneros que con nuestras autoridades al frente nos pusimos a la brecha y estamos ya en la presencialidad total. Gracias a Dios estamos aquí, somos, la mayoría somos los héroes del COVID, porque casi a todos nos atacó, pero aquí estamos presentes, gracias a Dios. Listo, estamos listos para la presentación, subsecretaria. Muchísimas gracias. Me avisan, por favor, si se puede ver y un poco contarles. Vamos a iniciar esta primera parte sobre lo que nosotros estamos trabajando dentro de esta importante tarea que
Tenemos un poquito de congelamiento de la imagen de Joana Abad. Joana, ¿nos puedes usar? Podría llamar hasta arreglar la parte tecnológica de Joana. ¿Podría yo hablar? Sí, Adelantemos hablando de las 25 horas. Ah, ya tenemos a Joana otra vez. Correcto. Sí, retomemos, Joana, porque se congeló la imagen y perdimos audio e imagen. Sí, muchas gracias. Perdón, tuve un lapso se me fue el internet. Joana, ¿quieres que yo presente la presentación? Mejor comparto para que así te facilito. Sí, por favor, si me ayudas, Mabe, porque no, en este momento, no me carga la que necesito este momento. Pero bueno, contarles que dentro de las 25 horas pedagógicas, nosotros estamos trabajando la parte de los docentes y también la parte de los estudiantes. Es ahí donde nosotros complementamos este proceso del plan de estudios, en donde vamos ubicando cada nivel, cómo transforman o cómo trabajamos los docentes y con nuestros estudiantes esta parte de contenido curricular. Es así como en preparatoria nosotros planteamos los periodos pedagógicos dedicados del estudiante. Por semana serían igual estos 25 periodos mínimos de 40 minutos, que es lo que tenemos como periodo pedagógico y periodo educativo. Dentro de ese espacio de preparatoria tenemos el currículo integrador por ámbitos de aprendizaje, en donde también complementamos con educación cultural y artística y educación física. Cuando hablamos de elemental y media, también trabajamos esta parte de asignaturas de área y conocimiento, como ese tronco común que vamos a trabajar a través de la interdisciplinariedad con proyectos interdisciplinares y también con estos contenidos mínimos curriculares de los cuales venimos hablando dentro de este acuerdo. Y en la básica superior también las asignaturas de las áreas del conocimiento con cargas de horarios mínimas. A esto vamos a trabajar la parte de ámbitos de actividades complementarias, tanto para el refuerzo y el fortalecimiento de los aprendizajes. Los proyectos y los talleres de aprendizaje que también fortalecen estos ámbitos, a la par proyectos, talleres o cursos que nosotros le dinamicemos a eso. Estas otras 10 horas vamos a complementar con estos aspectos de acompañamiento educativo, en donde nosotros nos planteamos una pregunta grande. ¿Cuáles son esas actividades complementarias que serían importantes desarrollar a las horas del acompañamiento docente y el fortalecimiento de los aprendizajes de educación general básica? Pásale la siguiente, Mabe, también. Dentro de estos periodos también vamos a ver cómo trabajaríamos en la parte de bachillerato y el bachillerato técnico productivo. Igual, dentro de esos 25 periodos mínimos, trabajamos las asignaturas de áreas del conocimiento con carga de horarios mínimos, con esos 5 periodos a discreción de lo que podemos contemplar o priorizar para nuestros estudiantes, y aparte 10 periodos para las asignaturas optativas que requieren este bachillerato y que nosotros le vemos importante bajo la formación o la estructura que este colegio prime bajo su plan pedagógico, su PI, que van a estructurar estos planes, estos proyectos o esta interactividad de otras asignaturas que complementen la formación de nuestros estudiantes. Y en el bachillerato técnico y técnico productivo tenemos asignaturas más específicas encaminados hacia el conocimiento y obviamente estos 13 periodos en desarrollo de módulos o desarrollo de talleres o proyectos que fortalezcan esta figura profesional a la que ellos están encaminados o profesionalizándose para ese bachillerato técnico. Y en este sentido, igual trabajaríamos los ámbitos de actividades complementarias,
para este refuerzo y fortalecimiento de los aprendizajes, también con proyectos, talleres, cursos, estos proyectos también de retroalimentación para fortalecer las figuras profesionales. En estos niveles nosotros tenemos 8 horas de acompañamiento educativo en donde fortalecemos también esto. Y aquí también tenemos una pregunta generadora como ¿cuáles son las actividades complementarias que serían importantes desarrollar dentro del bachillerato en ciencias o el bachillerato productivo, técnico productivo, para poder fortalecer también ese acompañamiento de nuestros estudiantes? Gracias, Joa. Sería importante escucharle a Narcisa, cuál es su opinión con relación a estas preguntas generadoras para desde su ámbito nos pueda colaborar con sus indicaciones, cómo ha comprendido este acuerdo y cómo lo implementaría dentro de su unidad educativa. ¿Qué opina Narcisa? Bueno, al analizar el acuerdo 0010, que va de la mano del acuerdo 0020, luego el acuerdo 0089, este acuerdo 0010, firmado el 10 de marzo del 2022, nos invita, como siempre, a flexibilizar, ¿sí? No es una camisa de fuerza la malla curricular, no es se hace así y punto. No, más bien aquí este acuerdo ministerial nos ayuda a flexibilizar la parte curricular, nos invita a mejorar el distributivo de trabajo. Nos vamos a quitar de nuestra cabecita, nosotros los docentes, que nos vamos a quedar sin carga horaria. Totalmente falso, ¿cierto? Sino más bien que en este acuerdo nos va rediseñando de acuerdo a la flexibilidad, de acuerdo a los niveles, ¿cierto? Que nos permite optimizar. Por decir un ejemplo, en lengua y literatura, nos rebaja la hora de lengua y literatura. Pues no se rebaja la hora de lengua y literatura. Nos da ese tiempo, esa horita, ese tiempito, ¿no es cierto?, para la lectura libre y recreativa. Lo que en nuestro diario trabajo, ¿no es cierto?, lo hacemos normalmente, pero en esta vez nos permite la flexibilización, adentrarnos un poco a hacer aprender haciendo, jugando, ¿cierto?, en cuanto a la lectura. Por decir un ejemplo, en el bachillerato general unificado, dice que nos disminuye las horas de matemática, un ejemplo. No nos disminuye las horas de matemática. Si nosotros nos empoderamos del proyecto STEAM, ¿no es cierto?, nos agrupamos con matemática, biología, química, historia, filosofía, entonces preparamos un proyecto donde se incluyen los estudiantes y vamos optimizando el talento, la creatividad, el descubrimiento, la investigación en el estudiante. Despedimos un estudiante, digamos, despedimos un perfil de salida investigador, creador, ¿sí? Entonces salimos de la zona de confort, del aprender la parte teórica, escribe, dicta, y si no más pronto pasamos a la práctica, ¿sí? Eso nos permite inclusive al apropiarnos de lo que es la interdisciplinaridad. En cuanto a lo que es el bachillerato técnico, esto tiene una bondad, digamos, muchas bondades, como el colegio técnico lo podemos percibir nosotros. Nosotros necesitamos, por ejemplo, las horas para realizar las prácticas preprofesionales de los estudiantes, ¿sí? Esto nos permite optimizar esas horas para la práctica, ¿sí? Entonces, se va reforzando en cuanto a la práctica del estudiante, porque es importante que nuestros estudiantes en el ámbito de la práctica
preprofesional vayan con la competencia necesaria, igual en su perfil de salida, con sus habilidades, destrezas y competencias que les pide la institución técnica para seguir estudiando. ¿Cuál es la bondad? Quería compartirles un ratito. La bondad de educación técnica en la parte agropecuaria, en este caso. El estudiante se prepara, se habilita sus destrezas, sus competencias, sus habilidades y se inserta en el mundo del trabajo. Trabaja y también puede estudiar. Trabaja, emprende y también puede generar trabajo. ¿Sí? Entonces son las bondades de estudiar en una institución de educación técnica. En el distributivo de trabajo, pongo un ejemplo. En historia, en la malla curricular, de acuerdo al acuerdo 010, se nos limita una hora, se me recorta una hora, ¿cierto? Entre comillas, pero yo esa hora le traslado para preparar el plan de vida de mis estudiantes, para que tengan un horizonte, un punto, hacia dónde va, con qué meta tiene y qué va a ser el estudiante, por qué se prepara, para qué se prepara, quién quiere ser él, quién soy yo, hacia dónde voy. Entonces, eso es lo que nos falta en los estudiantes y ahora se está fortaleciendo en esta parte. Les podría decirles que, en resumen, no se pierde las horas, sino se reemplaza a trabajo en lo práctico. Eso nomás. Qué bien, Narcisa. Ahí yo voy a tomar la palabra, pues, porque es justamente esta parte. El mínimo que tiene este acuerdo es en el contenido curricular. Quiere decir que como docente me voy a dejar de preocupar por todas las unidades que a veces tenía que cubrir en esa parte curricular, sino voy a empezar a crecer y a observar con mis estudiantes qué es lo que les hace falta de esta parte de la historia, conocer a través de proyectos y que a lo mejor termine dando no solo 2 horas de historia, 3 horas, 4 incluso, si es que amerita el caso. Cuando yo me uno con otro profe, como contaba Narcisa, yo puedo interactuar y que este saber o este conocimiento que queremos lograr con los chicos, también ellos lo puedan hacer consciente. Podamos reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo y que este crecimiento o este compartir a través del aprendizaje interactivo o de este compartir a través de todas las metodologías que tenemos esa posibilidad y esa creatividad como profes de desarrollarla, trabajar desde estos mínimos curriculares. Y los llamamos así porque es como dejar de preocuparnos tanto en el contenido, sino como decíamos, más bien en las acciones de nuestros chicos, en las competencias de lo que ellos están desarrollando, en ese saber hacer de lo que ellos están aprendiendo y obviamente generando espacios más autónomos de aprendizaje, espacios más críticos de pensamiento, en donde nosotros contemplamos esa posibilidad de esa creatividad y permitirles también a los chicos que ellos generen voz, que nosotros tengamos esos espacios para escucharles y de manera conjunta ir creciendo con ellos. El aprendizaje creo que es un espacio enriquecedor para poder trabajar, conocerles más y propiciar este tipo de proyectos o estos elementos que contemplen mayores habilidades para la vida para nuestros estudiantes. Priorizar incluso qué es lo que ellos necesitan conocer, fortalecer, retroalimentar, a lo mejor desaprender algo que estamos errados todos y volver a aprender para poder generar mayor aprendizaje y alcanzar esas metas, esos objetivos que nos planteamos como indicadores y que a veces luego ni siquiera culminamos una evaluación. A veces nos quedamos solo en la parte de contenido y no valoramos si es que se aprendió o no cierta competencia o cierta destreza curricular que para nosotros era como ese imprescindible. Y eso nos permite que nosotros de una manera mucho más firme sigamos fortaleciendo esas
esas competencias o esas necesidades del aprendizaje que vayamos trabajando conjuntamente con los chicos. Qué importante lo que mencionas, querida Joana, y creo que también es importante saber qué opina nuestra comunidad educativa que está conectada en este momento, que nos está siguiendo esta transmisión. Sí quisiéramos leerles, así que les invitamos a que... Efectivamente, María Belén, tengo ya unos comentarios y voy a proceder este momento a dar lectura a los primeros que hemos recibido. El primero es de nuestra docente Elizabeth Urquizo y dice: buenas tardes, según la propuesta de la malla en el acuerdo 10A, el docente de EGB elemental y media tiene 17 periodos mínimos para el desarrollo de las asignaturas del tronco común. ¿Cómo complementa y cumple los 25 periodos? Gracias por despejar esta duda. ¿Quién nos ayuda con esta respuesta, por favor? Bueno, tiene que ver mucho con el plan de estudio y este ejemplo, como poníamos como profes, tenemos estos contenidos mínimos que cubrir curricularmente. Pero si a lo mejor como profe de lengua, bueno, en la básica sabemos que somos profes de todas las áreas, ¿no es cierto? Entonces ellos tienen estas competencias y esta facilidad también de conocer mucho más a sus estudiantes. Si yo veo que hay espacios en los que yo necesito fortalecer lengua, pues también lo voy a hacer. Si hay espacios en los que necesito fortalecer matemática, también lo puedo hacer. El docente en la parte laboral, y ahí nos va a contar luego Mabe cómo funciona esta otra parte, esta otra dinámica. Hablamos de los mínimos curriculares, pero no podemos dejar de desatender los 25 periodos de trabajo o laborables, que en este caso son la parte de clases, en donde complementamos estas otras prioridades que nosotros le queremos fortalecer en el ámbito educativo. Quizá ponemos 2 mínimas curriculares con inglés, pero no quiere decir que solo voy a dar 2 de inglés. Voy a dar el mismo tiempo, periodo que antes se daba, pero pensando desde esta otra lógica del qué necesitan y cómo necesitan aprender ese inglés. De igual manera con la matemática, de igual manera con el lenguaje, de igual manera con todas las otras áreas. Es complementar más bien estas posibilidades o esta flexibilización curricular que nosotros nos hemos planteado. Entonces es ahí donde nosotros también generamos el cómo se aplica esa parte curricular o el currículo en sí dentro del ámbito educativo. Y es bajo esta lógica, ¿sí? Que yo mantengo o sostengo como ese mínimo curricular, pero observo y determino estas competencias y necesidades del aprendizaje de mi grupo de estudiantes. Y a lo mejor enfatizo en otras habilidades que me ayudan también a mejorar el lenguaje, como hablaba incluso Narcisa y nos contaba sobre este ejemplo de la lectura, ¿no es cierto? Cómo fortalecer estos otros espacios o estas otras actividades de la lectura que con otros ámbitos como la dramatización, cuento leído, cuento leído por el docente, leído por alguien invitado o incluso por ustedes mismos o por los propios niños, podemos desarrollar este bagaje de competencias y habilidades que vamos a ir propiciando poco a poco con los chicos. Entonces el docente igual cubre sus 25 periodos, articula con los otros docentes también estas otras horas, se puede trabajar también a través de proyectos, a lo mejor cuando se necesita espacios como las horas específicas para las asignaturas en este contenido mínimo curricular y seguimos viendo cómo los chicos avanzan, organizándonos desde un horario, que eso también siempre lo hemos tenido, un horario tanto para los estudiantes como para nuestros docentes. Entonces, esa es la lógica de ahí de participación. Y esa parte de distributivo, nosotros también tenemos ahí algunos ejemplos que les podemos mencionar, que no es una camisa de fuerza, sino hay muchas formas de organizar también ya en la parte interna del colegio o de la escuela esta posibilidad de trabajo conjunto.
Muchas gracias, subsecretaria. Y tenemos una última antes de continuar con la presentación y la intervención de nuestra docente. Para María Belén la podemos formular esta. Dice, buena tarde. Los proyectos, cursos y talleres para completar los periodos de la jornada estudiantil son tomados según la necesidad que el docente ha evidenciado en el aula. Esta pregunta es del docente Carlos Vera Letech. María Belén, la escuchamos. Sí, efectivamente. Nosotros, como ya lo voy a explicar un poquitito más adelante, la idea es organizar de mejor forma la distribución de la jornada laboral del docente en periodos académicos, periodos de refuerzo y los periodos complementarios que nosotros hemos determinado que se pueden desarrollar dentro o fuera de la institución educativa, y que básicamente nuestro objetivo es que en este periodo que lo pueden desarrollar fuera de la institución educativa, se trabaje en el fortalecimiento de las capacidades de los docentes, sean a través de proyectos de formación, investigación y demás. Así que sí se pueden considerar también, y se estructura en función de la necesidad del docente en coordinación con la planificación que se tiene en la unidad educativa. Narcisa, ¿tú nos quieres comentar algo? Por favor, te damos la palabra. Sí, para fortalecer en cuanto a la educación básica, sí, la básica elemental y media, esta flexibilidad es, pero justo, necesario. ¿Para qué? Para que nuestros docentes, nosotros como docentes, fortalezcamos la lectura, fortalezcamos la matemática, que es la clave para cuando ellos van subiendo de grado. Eso es muy importante. De igual manera, la educación física y la educación artística se va combinando para que el alumno vaya en ese desarrollo integral, nosotros apoyándole para que él se sienta un niño contento, feliz y no triste. Eso nomás. Gracias, Narcisa. Eso también es muy importante, y como decía, sobre todo los docentes generalistas conocen a los niños, conocen a su grupo, tienen esa interacción y dinamismo con ellos todo el tiempo, y podemos ahí trabajar inclusive muchos proyectos hasta como multigrado, por ejemplo, involucrar edades, compartir con el otro docente del aula, interaccionar o aprovechar de nuestros niños un tanto más grandes, también estrategias de este coaprendizaje o de esta cooperación del aprendizaje que nosotros queremos fortalecer. Imagínense poder tener un tutor para cada niño. Con nuestros otros alumnos también podemos trabajar de esa manera. Y estas estrategias nos ayudan a ver cómo el aprendizaje se va construyendo paso a paso. Y a veces inclusive nuestros otros niños tienen esa paciencia de enseñar, o estas otras alternativas que a veces en nuestra lógica no solo la vemos como una sola o un solo proceso de aprendizaje. Y es también ese mirar, ese contexto interactivo de que el aprendizaje tiene muchas entradas y muchas aristas y muchas formas de aprender. Creo que estas acciones de cooperación nos permiten interactuar de muchas formas. Estas estrategias se puede también trabajar y aprovechar como lo hacen los profes, por ejemplo, de las escuelas unidocentes, bidocentes o pluridocentes, en donde ellos buscan estas alternativas y estos proyectos macros que se va definiendo la parte de la progresión del aprendizaje. Entonces, es ir nuevamente mirando lo que ya saben nuestros niños y qué les hace falta para seguir ese camino del aprendizaje. Y no solo basarnos en esos contenidos que a veces el niño no sabe todavía sumar, y porque ya está en tercero de básica, queremos ya aplastarles con multiplicaciones porque no van a comprender y no van a entender. Entonces, este mínimo curricular, ¿qué es lo que me permite? Nuevamente volver a desarrollar estas fases del pensamiento lógico, en donde el niño empieza a identificar ese reconocimiento del número, cantidad o de otros elementos que estos se interaccionan para que podamos desarrollar
desarrollar ese pensamiento lógico y ese pensamiento necesario del aprendizaje que requiere esas bases, esas destrezas, ese conocimiento para poder alcanzar luego la comprensión de que la suma para llegar a una multiplicación es como una suma, una repetición de sumas, digámoslo así, como lo decimos en un concepto básico de la multiplicación, o esta misma suma suprimida que le llamamos en una operación ya de la multiplicación. Entonces, ese proceso de comprensión es muy largo para el niño que recién está iniciando, pero nosotros tenemos que hacer ese aprendizaje progresivo y permitirle al estudiante trabajar de estas maneras y a su ritmo también. Gracias, querida Joana. No sé, Cintia, ¿quieres comentar algo al respecto también? Antes de dar paso a mi tema. Gracias. Para complementar lo que tanto Narcisa como Joana y todas las personas que nos están preguntando en el chat sobre diferentes estrategias de cómo implementarlo, una de las principales cosas es que, como lo dijo Joana, aprender entre pares, aprender entre iguales con un docente que puede mediar, que puede guiar y que puede incrementar ese aprendizaje. También lo lúdico, lo experiencial, es muy importante porque eso les va a permitir a ellos trabajar sus habilidades socioemocionales y a nosotros también los maestros a poder generar estos espacios de intercambio, de esas experiencias que nos funcionaron dentro de un aula de clase con un grupo específico y quizás que no son las únicas, sino que podrían ser replicables en esos espacios de acompañamiento pedagógico, donde es salir un poco de la rutina del aula de clase y quizás retomar ambientes de aprendizaje dentro de la institución que nunca los habíamos pensado ni imaginado, y quizás también en esos espacios se puedan generar esos conocimientos tan relevantes hoy para poder ser útiles en la vida de nuestros estudiantes, en los proyectos de vida, como lo explicaba Narcisa, de cada uno de ellos, y por qué no también en nuestros proyectos de vida como profesionales, como docentes. Eso es lo que, escuchándolas en esta primera parte, me pareció relevante poder también incorporarlo, porque creo que todos los docentes estamos en ese espacio de poder ir recreando, de poder ir imaginando esa educación donde los estudiantes van a retornar en algunos casos y en otros casos ya han retornado de escenarios en los cuales también nosotros estuvimos inmersos como docentes, como lo decía al introducir el webinar. Gracias, querida Cintia, por ese aporte, y en realidad es importante que nosotros clarifiquemos esta parte del plan de estudios, sobre todo porque quizá muchos nos dicen, ¿y por qué inicial no consta en el plan de estudios? Entonces también ahí a veces es pensar en ese desarrollo integral que buscamos de nuestros estudiantes, y no solo en educación inicial, sino también en esa lógica hasta nuestros adolescentes, que es lo que queremos trabajar. No está planteado el plan de estudios desde educación inicial porque ya tenemos esa flexibilidad en educación inicial. Nosotros trabajamos ya por ambientes de aprendizaje, y estos ambientes, como decía nuestra querida viceministra, como ese tercer maestro sobre esos retos que nos puede propiciar estos aprendizajes o estos espacios en sí provocativos para el aprendizaje. Entonces es también nosotros como docentes romper esa parte solo de instrucción, sino también permitir que el material hable, que el material
proponga hacer cosas distintas y que nuestros niños también tengan esa creatividad, esa imaginación bajo esa posibilidad de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, también a veces nos reclaman los profes de inglés o de cultura física, ahora nos han bajado la carga horaria. No es tampoco que hemos bajado la carga horaria, sino es pensar, como les decía, la parte curricular mínima. Y más bien, si yo tengo un cole que quiero fortalecer el inglés, puedo subir estos niveles de inglés y subir estas horas de inglés, en donde el inglés también tiene que volcar no solo este aprendizaje de vocabulario o de lecturas en inglés o del sigue el texto en inglés, sino más bien que el inglés sea una interacción del día a día, desde que nos saludamos, desde las cosas cotidianas, que yo creo que si estas situaciones también las podemos ir fortaleciendo, hasta como matemáticas en inglés o alguna otra área específica que podamos trabajarlas, o el mismo proyecto, trabajarla desde este sentido también, de poder yo comunicar o resumir lo que hice bajo este aprendizaje significativo en inglés y poder contarte la experiencia, va a ser mucho más enriquecedor que a lo mejor yo tener un montón de horas curriculares que solo me baso en contenidos y luego le preguntas al estudiante y le dices, ¿y qué aprendiste? Y a veces te dicen, nada, o no me acuerdo, ya me olvidé, porque no está siendo significativo. Entonces, si estas experiencias las traspolamos a estas acciones mucho más enriquecedoras y más significativas e interesantes y motivadoras para nuestros estudiantes, en donde la opinión de ellos cuenta, en donde la voz de ellos cuentan. Y a veces vamos a aprender un montón de cosas quizá que como docentes no sabemos y que los chicos están interesados en aprender desde las distintas edades. Y es también involucrarnos en la vida de ellos, en los intereses de ellos, y desde esa forma más significativa llegar a estos aprendizajes más oportunos como queremos. Ahí tal vez Narcisita veo que nos quiere también complementar y contar una de estas experiencias muy significativas que a veces viven en el aula. Sí, pero antes de aquello quería, mis queridos docentes, amigos que estamos presentes, recordarles que toda esta acción, toda esta actividad que nosotros nos propongamos como institución debe estar dentro de la propuesta curricular, debe estar normado dentro de la institución, debe estar específicamente registrado en lo que es el PI, en el PCI, de acuerdo a la propuesta que nosotros tengamos, porque si no está así, pues no estamos incompletos, ¿no? Y como experiencia, sí, en la institución educativa donde yo me debo y honro mi institución, se ha fortalecido el trabajo en equipo, ¿sí? Este tipo de proyectos se ha venido estableciendo, se ha venido con nuestras autoridades a la cabeza, hemos venido fortaleciendo el trabajo en equipo, los estudiantes incorporados ya 100%, y ustedes no saben lo más lindo que es verlos cara a cara, abrazarnos. Al principio lloramos, pero hoy están felices. Nuestros compañeros docentes y todos los que hacemos la educación en el Simón Rodríguez, les tenemos pero atareados. Tenemos con la banda rítmica, con la danza, con todos los cursos hacen danza, preparando la danza, están en los proyectos innovadores. Usted pasa por ahí nomás y está degustando de los chicos de bachillerato del proyecto innovador, de lo que han preparado, de los cultivos orgánicos, o de los diferentes trabajos, proyectos que hacen los chicos, y verles ocupaditos y verles con su overol y que vienen sudando, y causa, o sea, como yo siempre les he dicho a ellos, no saben cuánto valoro su trabajo y les quiero mucho, valoro eso.
y todos quienes hacemos la institución, verles porque la hacienda es bien grande. Ojalá algún rato tengamos el gusto de tenerles ahí. Y implementamos un proyecto así de los tantos que hay ahí, un proyecto cero basura, ¿sí? Entonces, como institución agropecuaria, decimos nosotros, pues bueno, tenemos que cuidar la naturaleza, chicos, niños, y usted no ve si no hay basura ahí. Los niños, los jóvenes, toda la comunidad educativa, hemos concienciado eso a tal punto que si yo veo algún papelito de caramelo, tengo que coger, no lo boté yo, como les digo a mis chicos, pero cojamos. Y usted no sabe cómo esa alegría de hacer las cosas, el sentido de empoderamiento que tenemos como institución, todos los que hacemos después de este tiempo de confinamiento, valió la pena y un abrazo a todos mis alumnos, mis compañeros, mis autoridades, y estamos contentos. Eso nomás quería compartirles. Que sí podemos. Narcisa. Muchas gracias, Narcisa. En honor al tiempo, porque sé que todavía vamos a tener un espacio para escuchar todas estas preguntas, voy a continuar. Mi tema no es tan largo como les decía, pero van a ver cómo se complementa de manera directa con lo que ya explicó Joana, y tiene que ver con la jornada laboral docente, que básicamente está regulado en el acuerdo ministerial 11A, emitido el 10 de marzo de este año, en el cual básicamente lo que se hace es regular y establecer de manera clara y precisa lo que está establecido en el artículo 117 de la LOEI. ¿Y cómo se distribuye esto? Primero, creo que es importante considerar dos aspectos importantes. Nosotros garantizamos el desarrollo de los 25 periodos pedagógicos de clase, considerándose esto el tiempo mínimo que tanto docentes y estudiantes desarrollan sus actividades de aprendizaje de acuerdo a lo que está establecido en el currículo. Son periodos al menos de 40 minutos y que estos básicamente es el desarrollo de todas las asignaturas descritas en el currículo priorizado, con énfasis en la interdisciplinariedad, en ambientes de aprendizaje innovadores y experiencias. A esto se han añadido 5 periodos de acompañamiento, igual manera de 40 minutos cada uno, y la idea es dar acompañamiento educativo, tutoría a estudiantes, neuroeducación, tareas dirigidas, proyectos comunitarios, como lo mencionaba en su momento Narcisa, proyectos interdisciplinares, nivelación de refuerzo y temas que vengan a complementar lo que hemos desarrollado en los 25 periodos pedagógicos. Sin embargo, tanto los 25 periodos pedagógicos más los 5 periodos de acompañamiento no funcionan solitos, porque solo con eso nosotros completamos 20 horas a la semana. Como servidores públicos y como docentes saben que la jornada laboral es de 40 horas a la semana, y por eso es que se ha destinado el periodo restante y que está conformado por 10 horas de reloj, 10 horas de 60 minutos. La primera parte que son actividades que pueden desarrollarlo dentro de la institución educativa y que se pueden ir distribuyendo en función de cómo organicen su carga horaria. Y es para atención a padres, registro de notas, todo lo que tiene que ver con planificación. Y la idea es justamente estas reuniones de coordinación que pueden hacer entre docentes también para fomentar esta interdisciplinaridad en los proyectos que podemos tener. Y adicionalmente, nosotros hemos fijado que hay 10 horas reloj igual a la semana, que básicamente lo pueden desarrollar dentro o fuera de la institución educativa. Y aquí hemos hecho énfasis en que está dedicado a las actividades para los docentes. Actualización pedagógica, los cursos de formación, la preparación de clases, materiales, investigación. Y con esto nosotros cumplimos el contexto de las 40 horas a la semana. Es creo que importante también mencionar que la idea y lo que nosotros estamos fomentando es no el aumento de la carga administrativa. Ya, no necesitamos seguirnos llenando de informes para justificar las horas, sino si organizamos y como ustedes pueden ver, si aplicamos el plan de estudio, de acuerdo a cómo Joana nos ha ido comentando en este día, tranquilamente se pueden repartir estas 40 horas durante la semana.
Adicionalmente, creo que es importante indicar que estas 40 horas de estos periodos pueden ser aplicados en la jornada matutina, vespertina y nocturna. El mismo acuerdo contempla cómo se distribuyen los tiempos. Al final, en el tema de los docentes, se debe organizar los periodos pedagógicos de clase, las horas de acompañamiento que les mencionaba y el tiempo adicional en estas horas que les mencionaba, tanto para el tema del estudiante, atención a padres, el tema de notas, calificación de deberes, y el tiempo complementario en el tema de formación y preparación de clase, en el tema de investigación, en el desarrollo de proyectos con los que puedan trabajar dentro de la unidad educativa. Y en el tema de estudiantes, Joana ya nos explicó cómo funcionan los periodos pedagógicos de avance curricular y las actividades complementarias. Como ven, hemos cerrado nosotros el círculo. Creo que el un acuerdo se complementa perfectamente con el otro. Y la idea es que nosotros fomentemos que se puedan aplicar de manera correcta la distribución de la carga horaria y quitarnos de la mente que estamos reduciendo horas, sino que lo que estamos fomentando es la interdisciplinariedad. Yo quiero hacerle una pregunta a Narcisa, no sé usted qué aspectos considera que se debe tomar en cuenta para organizar las jornadas, tanto de docentes como de estudiantes. Y también les invitamos a nuestros compañeros y compañeras docentes que nos están siguiendo, también que sus inquietudes, sus comentarios, sus apreciaciones, también los escriban por el chat. Le doy paso a Narcisa, que le queremos escuchar. Bien, en cuanto a la jornada, nosotros tenemos, de acuerdo a la oferta de cada una de las instituciones educativas, tenemos la jornada matutina que viene de 7 a 13 horas 30, la vespertina de 13 horas a 19 horas 30 y la nocturna de 16 horas a 22 horas 30. De la misma manera, ¿no es cierto? Una cosa es las horas pedagógicas, las horas que estamos en el aula o fuera del aula. Otro espacio es el acompañamiento pedagógico al estudiante, el interdisciplinar con el estudiante y entre docentes para llegar al estudiante, porque ustedes saben que ellos son nuestro punto de enfoque. Y también en cuanto a lo que es el trabajo en sí del docente, eso nosotros lo hacemos, siempre lo hemos hecho. En este sentido, es importante respetar el tiempo del docente, en el sentido del periodo que le corresponde, si es matutina, vespertina o nocturna. El espacio que cada una de las instituciones tenemos, ¿es para qué? Para distribuir nuestro tiempo, ¿cierto? Tanto para la hora pedagógica como para el trabajo interdisciplinar o los proyectos de acompañamiento, de atención al estudiante y para nuestro trabajo específico, ¿no es cierto? Entonces, de ahí que es importante ese dinamismo, ese acuerdo, ese trabajo en equipo fortalecido con nuestras autoridades en las diferentes instituciones educativas y llegar a un acuerdo y ponernos a la camiseta todos juntos y a cumplirlo, ¿sí? Pero no cumplirlo porque es obligación, sino porque me gusta, porque yo quiero, porque ese es nosotros representamos a una profesión tan hermosa, tan sublime como es la educación. El docente, la educación va de la mano, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos representando a la profesión de las profesiones y debemos honrarle a eso. Eso nomás. Muchas gracias. Simplemente quería mencionarles que tenemos más de 8,400 docentes conectados, lo cual hace de este webinar, creo, el más exitoso, este sexto webinar. Agradecemos mucho a nuestros docentes que nos están siguiendo. Tengo una pregunta de Jenny Jansen que dice, en la hora
de acompañamiento, los docentes tienen una mayor libertad para tratar los temas que considere necesita reforzar en sus estudiantes. Violeta Proaño, de la Unidad Educativa Pedro Boger, nos pregunta si la preparatoria, dice, con el acuerdo 10 se han cambiado los periodos a 40 minutos. Esa es la pregunta. ¿Quién nos puede ayudar? A ver, los periodos de 40 minutos se trabaja en la básica y creo que es hasta 45 minutos en bachillerato. Entonces, esos se mantendrían tal como están estructurados y sobre todo la organización interna, porque también tenemos que ser claros, el periodo pedagógico, la ley nos dice que es un mínimo de 40 minutos y nosotros le hemos mantenido como tal, pero también puede llegarse hasta la hora, ¿no? Eso va a depender mucho de la organización interna y de la necesidad de aprendizaje, porque a veces dentro de los mismos proyectos necesitamos más tiempo y a lo mejor unificamos estos periodos para poder avanzar y complementar la parte del proyecto. Pero si es que es una hora específica que a lo mejor le estoy dando como una parte curricular o como refuerzo, lo podemos considerar bajo lo que hemos venido trabajando, 40 minutos con la básica y 45 hasta 45 que tienen con bachillerato. Perfecto, muchas gracias, Joana. También nos preguntas cuál será la modalidad o periodicidad de planificación microcurricular. Bueno, la parte de planificación microcurricular, hay docentes que antes lo venían haciendo cada 15 días o por mes, dependiendo también de la unidad, cómo se trabajaba. Pero recordemos que nosotros tenemos esta posibilidad, más bien mucho más flexible, de poder trabajarlo a lo mejor con proyectos para 15 días, o si es que son los niños más pequeños, con proyectos por semana, donde podamos también ir evidenciando la organización del aprendizaje y el poder ir reflexionando sobre estos logros de estas destrezas mínimas que queremos alcanzar. Entonces también depende de las edades, podemos hacerlo por semana, si es que es un proyecto específico, podemos hacerlo también incluso ya una organización del mes, que esto creo que son estructuras internas que con los rectores, que con los vicerrectores, con la parte académica lo podemos también ir organizando y cada institución tiene esa libertad de decir que la planificación lo vamos a recibir cada 15 días o una por mes y obviamente los temas y estas propuestas iremos trabajando con nuestros chicos para tener bajo esa organización requerida como nos pidan dentro de la institución educativa. Listo, sí. Y parece que hay algunas preguntas que son un poco más particulares, como usted lo indica, y se debe coordinar con la autoridad de la institución educativa más que con, digamos, una respuesta general que la podemos generar desde aquí. Así que si me confirman si ya terminamos la presentación o si la continuamos, María Belén. Sí, ya terminamos la presentación. De hecho, María Alejandra, sería bueno que todas las inquietudes que puedan tener nuestros compañeros en territorio, que traten de ser como mucho más generalizadas, no individualizadas, porque es más difícil contestar de uno a uno, sino en un contexto más global. Nos dejen en el chat. La idea de nosotros es poder compilar todas estas inquietudes y quizás nosotros podamos preparar algo un poco más extenso, con más tiempo, acogiendo todas estas
inquietudes que pueden irse presentando. No sé, Joa, ¿qué te parece? Sí, María Belén, me parece excelente, sobre todo estas cosas más puntuales o más complejas que estén quizá confundiendo dentro de algunas que leí por ahí. María Alejandra nos contará, pero también vuelvo a repetir la parte de que el plan de estudios es un mínimo curricular, más no las funciones o acciones que como docentes veníamos cumpliendo. Entonces, en ese sentido, sobre todo para los profes de inglés, de cultura física o de ECA, no es que ahora van a dar solo 2 horas y más paralelos, sino más bien vamos a fortalecer a través de este trabajo interdisciplinar ese mínimo curricular, pero más acciones que sí nos permita desarrollar estas destrezas o estas habilidades en nuestros estudiantes y podamos sí tener de una manera más significativa esa respuesta de las competencias que queremos alcanzar en nuestros chicos. Así es, justamente tenemos algunas preguntas sobre educación inclusiva, educación física, el tema de inglés, el tema de incluso jornada laboral de directivos, que son como cada actor de la comunidad educativa, en especial del magisterio, ¿no? Tengo una pregunta más que me piden por favor la realicemos. Es una docente que consulta. ¿La nueva malla curricular toma en cuenta a los actores de la comunidad educativa, estudiantes, maestros y padres de familia? Esa es la pregunta. Completamente. Nosotros consideramos a la comunidad educativa como los actores inmersos y primarios dentro de todo el proceso educativo. Nosotros en un tiempo de pandemia nos hemos apoyado mucho en los padres de familia como esos tutores en casa y queremos que ellos sigan siendo partícipes de ello. Las 2 horas de atención a los padres de familia que por ley tenemos, no solo es un nivel de atención en el que yo le diga a su hijo está bien, está mal, o cumple o no cumple, sino yo considero que también estos espacios nos pueden abrir a trabajar más bien valores con la familia, esta situación de cómo ser mejores padres con nuestros chicos, con nuestros niños, a lo mejor según las edades también de nuestros chicos, cómo fortalecer estas partes del aprendizaje y también de la parte afectiva, socioemocional. Creo que 2 años de encierro a todos nos ha afectado, no solo a los docentes, no solo a nuestros padres de familia y obviamente no solo a nuestros estudiantes. Entonces hay mucha contención y trabajo emocional y socioemocional por desarrollar ahí, por trabajar ahí y seguirnos fortaleciendo como comunidad, que nos apropiamos o le hacemos más pertinente a nuestra escuela y que cuidamos de estos espacios de escuela en donde toda la comunidad vive alrededor de nuestros chicos. Y ahí Narcisa también nos quiere complementar algo, incluso Cintia también, si es que nos quieren complementar en esta parte, les escuchamos. Gracias. Sí, justamente quería hacer mi referencia a que nosotros como docentes retornamos ya a las instituciones educativas, ¿sí? Les recibimos a nuestros chicos, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Pero ustedes no saben lo que viene detrás de ellos. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es primerito trabajar en la parte socioemocional, en la parte afectiva, porque si nosotros no trabajamos en eso, no, se nos va de las manos los chicos, se nos va de las manos. Entonces, de ahí que viene este proyecto, el aprender a tiempo, que es muy bueno y que lo estamos poniendo en práctica nosotros. Es muy poco tiempo, pero sí es un referente para que podamos irnos involucrando, retomando, reafirmando y abrazándoles realmente, dándoles la bienvenida a nuestros estudiantes en las instituciones educativas. Y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con mucho amor. Eso no más.
viceministra tal vez nos quiere complementar a todas estas intervenciones. Sí, realmente es un tema que hoy nos implica a repensar, como ya lo decía, nuestra forma de seguir la educación dentro de las instituciones educativas. Lo que te permite mayor flexibilidad, mayor acercamiento a las necesidades de la comunidad educativa, no solamente del estudiante. Poder hacer estos ejercicios, porque veía en alguno de los comentarios del Facebook Live, ejercicios prácticos de distributivos. Creo que los ejercicios prácticos dependen de la contextualización que cada institución haga en su espacio, pero podríamos también pensar en quizás para el mes de abril, dentro de nuestras jornadas de webinarios todos los martes, de 2 a 3 de la tarde, poder colocar una parte 2 del mismo tema para seguir ayudando a las instituciones educativas que hoy están organizando para el inicio del año lectivo y para el cierre y próximo año lectivo, dependiendo cada uno de los regímenes de la educación.